Una de las mayores razones por las que me mantuve alejado de Dios y de la religión durante la mayor parte de mi vida fue porque sentía que convertirme en un seguidor de Dios, en una persona religiosa, me quitaría toda mi libertad. Hasta cierto punto no me equivocaba. Hay muchas leyes hechas por el hombre que realmente hacen precisamente eso. Pero una vez que tuve mi propio encuentro personal con Dios, me di cuenta de que algo no cuadraba. Un Dios de amor que supuestamente nos crea para tener una vida abundante y feliz, no crearía leyes opresivas. Decidí estudiar un poco sobre la ley de Dios. Lo que aprendí te sorprenderá, como me sorprendió a mí. Contrario a lo que muchos piensan, la ley de Dios nos trae paz, no esclavitud. Aquellos que serán salvos son descritos en Apocalipsis como teniendo la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. De estos versos vemos que aunque no somos salvos porque guardamos los mandamientos, pero aquellos que son salvos sí guardan la ley de Dios. Creo que el truco aquí es entender lo que es la ley de Dios y lo que son tradiciones hechas por el hombre disfrazadas como la ley de Dios. ¿Y es la ley de Dios opresiva? Estudiemos la ley de Dios. Antes de entrar en eso, podemos dividir la ley de Dios en tres partes, tres categorías. La primera es la ley moral de Dios, también conocida como los 10 mandamientos. Mientras estudiamos, veremos que esos son eternos. Esos son para todas las generaciones y no cambian. Pero la segunda categoría son las leyes ceremoniales, también conocidas como la ley de Moisés. Esas son las leyes dadas por Dios a Moisés como una guía para el pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Y parte de estas leyes fueron válidas hasta el tiempo de Cristo cuando murió en la cruz. Pero no se aplica a nosotros hoy. Veremos más detalles sobre estas leyes dentro de poco. Y la tercera categoría eran las leyes de salud, también dadas a Moisés en el tiempo en que estaban en el desierto. Y su principio es todavía válido hasta hoy, pero no siempre literalmente. Por ejemplo, había una ley que le decía a la gente que cuando necesitaran ir al número 2, necesitaban salir con una pala, hacer un hoyo, cuando terminaran su asunto, necesitaban cubrirlo. El principio, que es la higiene, sigue siendo válido hasta hoy, pero no tenemos que salir literalmente con una pala cada vez que necesitamos ir. Porque hoy tenemos agua corriente e inodoros con cisterna. Hay muchos más ejemplos como este en la Biblia. Así que tenemos tres categorías: la ley moral, que es eterna, la ley ceremonial que fue tallada en la cruz, y la ley de salud que sus principios aún son válidos. Veremos con más detalles la ley moral, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, 2:17. La primera ley dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí Dios se identifica con el pueblo que acaba de pasar 400 años como esclavo en Egipto y necesita una reintroducción a quién era su verdadero Dios. Yo soy el Dios que os sacó de Egipto y ninguno de esos otros dioses es real. Los egipcios lo adoraban todo. Por eso Dios envió las 10 plagas de la forma en que lo hizo. Cada plaga era para destruir la fe que tenían en sus dioses. La segunda ley dice: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad en los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En primer lugar, Dios está diciendo: no adoréis nada, ni siquiera algo que podáis pensar que tiene mi imagen o la semejanza del cielo. Dios sabe que por naturaleza tenemos la tendencia a adorar cosas, sabiendo lo peligroso que eso es. Él nos advierte para nuestra propia protección, porque nos convertimos en lo que adoramos. En segundo lugar, me gusta señalar que prefiero la traducción de la palabra hebrea, icona, a fervoroso. Creo que es una traducción mejor y mucho más ajustada al carácter de Dios. Él no es celoso como un novio celoso, pero es fervoroso y trata de protegernos, porque conoce las consecuencias de cuando adoramos otras cosas.
Y nos dice las consecuencias aquí mismo en el mandamiento. Dice que aquellos que decidan no obedecer sus mandamientos sufrirán consecuencias hasta por 3 o 4 generaciones. Ahora entendamos qué significa eso. Imaginemos que una mujer está embarazada y decide consumir drogas. El niño nace con algún tipo de defecto congénito. ¿Fue esa la voluntad de Dios? ¿Fue un castigo de Dios o una consecuencia de nuestras elecciones? Creo que es una consecuencia de nuestras elecciones porque Él nos dio la libertad de elegir, pero pone un límite a esas consecuencias. No más de 3 o 4 generaciones. Lo veo como una misericordia. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, este es muy interesante. Como la gente hace un gran problema en algo que no es tan importante y no se da cuenta de cuánto más serio es esto. La mayoría de la gente piensa que todo lo que este mandamiento dice es que no debemos decir, oh Dios mío, o OMG, o oh Dios mío. Sinceramente, no es para tanto. Es solo una expresión. Lo que el mandamiento dice en realidad es, no uses mi nombre para aprovecharte de las cosas, para oprimir o herir a la gente. Piensa en cuántas guerras ocurrieron en nombre de Dios, las cruzadas, los genocidios, cuando ni siquiera fue ordenado por Dios. Piensa en los líderes de las iglesias que convencen a la gente de dar grandes cantidades de dinero para la causa de Dios y hacen mal uso de ese dinero. Piensa en ese asqueroso que se aprovecha de una chica diciendo que fue Dios quien le dijo que lo hiciera. Todos estos son ejemplos de cómo la gente usa el nombre de Dios en vano y cómo dan mala fama a Dios con sus malas intenciones. El cuarto mandamiento dice, acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Aquí Dios nos dice que debemos tomar un día entero para santificarlo. Nos da 6 días para hacer lo que queramos. Pero en el séptimo día, por cierto, en realidad identifica aquí mismo qué día es. Y en este día no debemos preocuparnos por ningún trabajo o por cómo vamos a pagar nuestras cuentas, sino que debemos descansar en Él. Confiar en que Él es nuestro Dios. Él es quien nos mantiene y descansa en Él. El quinto dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nota, esta es la única ley que promete prolongar nuestras vidas si seguimos este mandamiento y honramos a nuestros padres. El resto se explica por sí mismo. El sexto dice, no asesinarás. No dice matar, sino asesinar. Cuando entendí esto, tuvo más sentido para mí. Hay una gran diferencia entre asesinar premeditadamente y matar. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora que sabemos lo que es la ley de Dios, entremos en algunos detalles interesantes sobre la ley. Aunque la ley de Dios fue dada a Moisés en el monte Sinaí, existía mucho antes de eso. En Génesis 26:5 dice que Abraham guardó el mandamiento de Dios. Abraham fue mucho antes que Moisés. En Génesis 4:7, aún antes que Moisés, dice que Caín pecó cuando mató a su hermano. Y en 1 Juan 3:4 dice lo que es pecado. Es el quebrantamiento de la ley o la transgresión de la ley. En otras palabras, para pecar. Ya para la época de Moisés, solo para el pueblo judío, sí, sino que siempre existió y es para toda la humanidad. Hay diferencias muy marcadas entre la ley de Dios y la ley ceremonial. Por ejemplo, la ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios. Fueron colocadas en el arca de la alianza, mientras que la ley ceremonial fue escrita por Moisés y colocada fuera del arca. Las leyes ceremoniales nunca fueron parte de los 10 mandamientos. Y una vez que el velo del templo se partió en 2,
En la muerte de Cristo se demostró que los servicios del templo, con el sacrificio y las leyes ceremoniales, eran ahora obsoletos. Los 10 mandamientos se pueden resumir en 2 partes: amor a Dios, cubierto por los primeros 4 mandamientos, y amor por los demás, cubierto por los últimos 6 mandamientos, como encontramos en Mateo 22, 37, 40. Jesús deja muy claro en Mateo 5, 17, 18 que no vino a destruir la ley o los profetas, sino que vino a cumplirla. Pero sé que hay varias partes en las cartas de Pablo que parecen decir lo contrario. Pero con un estudio un poco más profundo, podemos entender claramente que ese no es el caso. Algunas personas toman Romanos 7:7 para decir que es el énfasis en la ley lo que hace que la gente peque, porque Pablo dice que él no conocería el pecado si no fuera por la ley. Pero eso no es lo que Pablo dice. Permítanme dar un ejemplo. Si estoy trabajando en el jardín y me ensucio la cara sin darme cuenta. Cuando voy al baño y me miro en el espejo, veo que estoy sucio, y ahora que lo sé, puedo limpiarme. No fue el espejo el que me ensució, sino que me dijo que lo estaba. Lo mismo ocurre con la ley. No me hace pecar, pero me dice lo que es pecado. Y ahora que lo sé, puedo elegir entre pecar o no pecar. De lo contrario, seguiría pecando. En Romanos 3:31, después de decir cosas hermosas acerca de la fe, recuerde que Pablo estaba hablando a la mayoría de la gente judía en Roma, que eran tercos, siguiendo la ley al pie de la letra, pero no de reconocer al dador de la ley. Así que Pablo estaba tratando de convencerlos de que la fe sobrepasa a la ley. Pero termino diciendo que aún así la fe no anulaba la ley. Otra parte confusa es el tema del antiguo y nuevo pacto. Algunas personas creen que los 10 mandamientos ya no son válidos, porque es parte del antiguo pacto, y el nuevo pacto es Cristo, es solo amor. No están equivocados, pero el amor siempre fue parte del pacto, antiguo y nuevo. Aunque el antiguo pacto fue con Abraham y sus descendientes, el marco del antiguo pacto es el mismo que el del nuevo pacto, es decir, los 10 mandamientos. El nuevo pacto es simplemente el antiguo pacto renovado. Ahora con Cristo y cualquiera que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Aunque creo que los 10 mandamientos son la ley de Dios y válidos para hoy y para siempre, necesito dejar algo muy claro. No somos salvos porque guardamos la ley. ¿Podríamos ser como el joven rico, que guardó toda la ley, pero como no aceptó a Cristo, no hubo salvación para él? Bueno, al menos hasta el punto que se registra en la Biblia. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay obediencia, ni obras, ni siquiera buenas acciones que puedan salvarte. De lo contrario, no necesitaríamos a Cristo. Podríamos salvarnos a nosotros mismos. Yo obedezco a Dios porque soy salvo, no para ser salvo. Ahora, ¿es realista que alguien pueda guardar toda la ley de Dios y ser perfecto por nuestras propias fuerzas? No. Pero me encanta este versículo Filipenses, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien te llama y te da la capacidad de cumplirlo. No confíes en ti mismo, sino en Dios que puede darte y te dará la fuerza para obedecerle. Pero, ¿y si peco? Quiebra uno de los mandamientos. Vuelva a Dios, arrepiéntase, confiese su pecado, sepa que está perdonado y empiece de nuevo. Volviendo a lo que decía al principio, presta atención a cada parte de los 10 mandamientos. Cada parte de la ley de Dios es para tu propia protección. Es como un cerco de protección para mantenernos seguros y felices. Así que obedecer a Dios no es opresivo, sino que nos libera del poder del pecado, la culpa y la vergüenza. Pero, ¿qué hay de todas las diferentes reglas que tiene mi iglesia? Lo que estudiamos hoy son las leyes de Dios. Mucho del resto de las reglas que escuchas en la iglesia son interpretación a la ley de Dios en otras partes de la Biblia. Es importante estudiar, entender el contexto y ver si es solo una tradición, si es una ley situacional o una ley cultural, etc. Lo que he aprendido es lo siguiente: cuando viene de Dios, edifica a la gente en el amor. Siempre es. Siempre por nuestro propio bien. Trey Paz. No miedo. Opresión.